Bueno, primeramente un cordial saludo para todos, espero que todos se encuentren bien. Vamos con este video de lo que es la asignatura de Pedagogía de la Cultura Física 1, entonces para que lo tengamos presente y en cuenta. Como ustedes saben, durante lo que es este tercer y último corte hemos estado trabajando la temática sobre lo que concierne a la planificación en el contexto pedagógico. Y ya tenemos varios criterios, varios aspectos fundamentales sobre lo que es la planeación y la planificación, que vamos a tratar hoy un poco. Ya para estar finalizando, vamos a hablar un poco sobre lo que es la evaluación y por qué su importancia dentro de ese proceso de planeación y planificación, ¿sí? Y les voy a compartir lo que es el formato de planeación que ustedes van a tener presente en cuenta para realizar la actividad de carácter final. Tengan presente en cuenta que ese formato de planeación que les voy a compartir tiene los aspectos mínimos que debe tener un formato para realizar esa planificación. Pero si ustedes desean colocarle aspectos mucho más, llamémoslo avanzados, son bienvenidos, ¿ok? Estos son los mínimos con los que debe cumplir. Entonces, primeramente vamos a hablar sobre lo que es la evaluación. Cuando nosotros hablamos de evaluación, nosotros tenemos que tener presente y en cuenta que es un proceso que es inherente a todo lo que es el proceso pedagógico. Es un proceso de carácter sistemático dentro de ese componente pedagógico. Cuando hablamos de un proceso sistemático, es un proceso, mencionamos que se da constantemente y gradualmente, y es un proceso que se da reiteradamente. Por eso se le conoce como un proceso sistemático. El contexto pedagógico no puede darse si no hay una evaluación. ¿Ahí qué hacemos? Mediante la evaluación nosotros damos un juicio de valor referente a lo que se esté trabajando dentro del contexto pedagógico. Ya nosotros tenemos diferentes tipos de evaluación para hablar de esto. Diferentes tipos de evaluación que dependiendo de cómo nosotros la vamos a implementar o a llevar al contexto pedagógico, la vamos a dar. Entonces aquí les comparto esta diapositiva, esta no es, en donde les voy a compartir de forma rápida esos tipos de evaluación y por qué son importantes dentro de lo que es la planeación y la planificación. Como que lo vamos a ver de forma muy global. Esperemos un momentico aquí a que el computador cargue. ¿Qué pasó? Listo, entonces para tener presente, ya saben, de la Universidad Inca de Colombia. Entonces aquí les comparto esta diapositiva en donde nos vamos a basar. Estos son los tipos de evaluación. Ya sabemos que es un proceso de carácter sistemático, un proceso que se da constantemente, en donde nosotros damos un juicio de valor referente a, llamémoslo, el aprendizaje o a ese proceso de enseñanza-aprendizaje en el cual nosotros nos enfocamos. Entonces tenemos esta clasificación dependiendo de lo que nosotros vayamos a trabajar. Tenemos una tipo de evaluación que da de la finalidad o función. Tenemos la evaluación por extensión, dependiendo también del agente evaluador. ¿Mm? La evaluación de estándar o por comparación, según el enfoque metodológico y según el momento. Cuando nosotros vamos a hablar de evaluación, nosotros tenemos que hablar de tres tipos de evaluación fundamental, que son los que nosotros mencionamos acá en la finalidad y función. ¿Sí? Que son los que nosotros siempre vamos a ver implícitos en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahí hablamos de tres tipos de evaluación. Una es la evaluación diagnóstica, la otra la evaluación formativa y la otra la evaluación de carácter sumativa. Ahí, cuando nosotros mencionamos primeramente la evaluación diagnóstica, ¿a qué hace referencia? Como su nombre lo indica, es con la que nosotros hacemos un diagnóstico. Podríamos nosotros mencionarlo si hacemos una correlación a el momento de su aplicación, que es el otro tipo de clasificación, sería lo mismo o similar a una evaluación inicial. Es esa primera evaluación que nosotros ya hacemos en el momento en el que vamos a empezar ese proceso de enseñanza-aprendizaje, que es como cuando ustedes realizan un test a sus deportistas. Voy a hacer un test de fuerza para mirar que es ese test de fuerza, es un diagnóstico en qué rango se encuentra el deportista o en el contexto pedagógico hacemos esa evaluación diagnóstica para saber cuáles son los conocimientos que tiene, cuáles son las falencias, debilidades, fortalezas
del deportista. Un ejemplo sencillo es como cuando nosotros vamos al médico y el médico, ¿qué es lo primero que hace? Empezar a hacer una serie de preguntas, un diagnóstico sobre cómo está nuestra salud. Y con base en ello, él ya va a empezar a trabajar. Ese sería el primer tipo de evaluación. Según su finalidad o función, evaluación diagnóstica, que como les decía, es similar a, bueno, o en el momento de aplicación, que sería esa evaluación continua. Tenemos la segunda tipo de evaluación, que es esa evaluación formativa. ¿Sí? Si nosotros la correlacionamos con el momento de aplicación, sería esa evaluación de carácter continua o procesual. ¿A qué hace referencia a esa evaluación formativa? Como su nombre lo indica, es esa evaluación que nos forma, ¿sí? En donde no estamos enfocándonos en los resultados, sino nos enfocamos en ese proceso de formación. Ya hicimos una evaluación inicial, una evaluación diagnóstica, sabemos, el estudiante, el deportista está en este momento, tiene estos conocimientos, tiene esta fuerza, esta velocidad, esta resistencia. La evaluación formativa es la que nosotros damos durante todo el proceso. Mencionamos, listo, ya con la evaluación diagnóstica, ok, el estudiante sabe lo que son las tablas de multiplicar, pero todavía no sabe lo que es la división o tiene dificultades con las tablas de multiplicar, ¿sí? Y en esa evaluación formativa lo que nosotros hacemos es, listo, vamos a trabajar esto con el estudiante. Tablas de multiplicar, división. ¿Qué hacemos? Constantemente vamos con ese proceso de formación evaluando y mirando, ok, el estudiante ya está conociendo más las tablas de multiplicar, todavía le falta un poco, y con base en esa evaluación nosotros vamos a seguir implementando ese proceso de formación, ¿sí? Nosotros decimos, listo, con un deportista. El deportista tiene una fuerza abdominal buena, ¿sí? ¿Qué vamos a empezar a hacer? Vamos a trabajarle mucho más la fuerza abdominal y constantemente vamos a estar haciéndole esos test, pero ya no de carácter diagnóstico, sino para mirar cuál es su progreso como tal. A eso hacemos referencia con esa evaluación formativa. Y por último, tenemos lo que es la evaluación de carácter sumativa, que es la que se da en el momento final. Como su nombre lo indica, es la evaluación que suma todo lo que hemos visto durante el proceso. Esta es la evaluación que nosotros conocemos como evaluación final, en donde nosotros traemos a correlación todo lo que vimos a lo largo de ese periodo académico, o bueno, si lo hacemos referencia con el entrenamiento, ese periodo de entrenamiento, ¿sí? Y miramos si el estudiante o el entrenando cumple con los requisitos para pasar al siguiente nivel. Ejemplo sencillo, vuelvo a traer aquí lo que son las tablas, la multiplicación y la división. Vimos durante todo el proceso un refuerzo en el área de multiplicación, vimos lo que era la división y ahí que sumamos y miramos, listo, demuéstreme que usted sí sabe dividir y multiplicar. Ahí sumamos todo lo que vimos. El estudiante tiene que mirar, listo, sí sé dividir y ahí nosotros definimos, decimos, listo, este estudiante sabe dividir muy bien, siga al siguiente grado o grave, no sabe dividir, multiplica muy bien, pero no sabe dividir, entonces tenemos que mirar a ver cómo hacemos allí. Lo mismo, luego correlacionar aquí lo que es ejemplo del entrenamiento deportivo, ¿ok? El estudiante tiene fuerza abdominal, pero no la necesaria que se necesita para empezar a ver, no sé, lo que es la velocidad, en donde la fuerza abdominal juega un papel de carácter fundamental. ¿Listo? Entonces a eso hacemos como referencia esa evaluación sumativa. Tenemos que esos son los tres tipos generales de evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa. Como les venía diciendo, ya se correlacionan con el momento de su aplicación. Tenemos lo que es la evaluación de extensión, en donde mencionamos una evaluación global y una evaluación parcial. Si nosotros hacemos correlación, y por eso ponía en primer lugar la evaluación según su finalidad y función, si nosotros hacemos en referencia a la evaluación parcial, sería similar a lo que es esa evaluación de carácter formativo, ¿sí? Es la que hacemos parcialmente para conocer en qué estado se encuentra la persona hacia el cual está guiado ese proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Y la evaluación global es lo mismo o similar a esa evaluación de carácter sumativa. Como su nombre lo indica, ahí ya es el componente global donde miramos todo lo que vimos globalmente y hacemos una evaluación que sume todo ello. Perfecto. Tenemos la evaluación
enfocado al agente evaluador. Tenemos primeramente lo que es la evaluación de carácter interna. Como su nombre lo indica, es la que hacemos dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje con los entes que están directamente involucrados. En este caso, podríamos hablar del docente y el estudiante, o del entrenador y el entrenando. Dentro de esos tipos de evaluación interna tenemos lo que es la autoevaluación. Ahí estamos mencionando auto, que nos la realizamos nosotros mismos. Es esa evaluación que se hace mismo el estudiante o el entrenando, autoevaluación, en donde él dice, listo, perfecto, sé multiplicar, uy, pero todavía me falta esto para dividir bien, entonces ahí se está evaluando, autoevaluando, y decir, bueno, entonces tengo que prestarle más atención a esto para mejorar, o puedo hacer 25 abdominales, pero necesito llegar a 40 abdominales para poder estar en el rango que necesito, entonces necesito empezar a trabajar más la fuerza abdominal, ¿sí? Tenemos lo que es la heteroevaluación, que en este caso sería esa evaluación que se realizan entre iguales, ¿sí? Podría ser la evaluación que le realiza un estudiante al otro estudiante. Entonces, uy, se puede ver de pronto dentro del entrenamiento, cuando un estudiante le dice al otro, pongamos aquí el ejemplo en fútbol, están haciendo un dominio con el borde interno, ¿sí? O están haciendo 21, se me viene aquí la ejemplificación, están haciendo 21 y uno entrenando le dice al otro, hey, para que hagas más 21 tienes que coger el balón de esta forma, colocar el pie de esta forma, ahí le está haciendo una heteroevaluación. Está diciendo, ya miro cuáles son las falencias, las fortalezas y le está dando una serie de consejos que sería esa autoevaluación. O dentro de lo que es el componente pedagógico. ¿Listo? Perfecto. Ok. ¿Sabe qué? Me acabo de dar cuenta que usted multiplica, pero al igual que yo tenemos una falencia en lo que es la división. Entonces, ¿cómo hacemos los dos para que mejoremos esto? Esa heteroevaluación que se hace entre los mismos. ¿Sí? Y tenemos lo que es la coevaluación, que ahí ya es la evaluación que se conoce normalmente, la cual le hace el docente al estudiante o viceversa, el estudiante al docente, que es la evaluación que nosotros podemos ver al finalizar el semestre aquí dentro de la institución, cuando los estudiantes les dicen evalúen el papel que ha jugado su docente y la evaluación que nosotros los docentes le hacemos constantemente a los estudiantes, donde hacemos esa evaluación sumativa, esa evaluación formativa, ¿sí? Para que lo tengamos presente. Ya cuando hablamos de esa evaluación externa, ahí ya es una evaluación que hace un ente externo específico o especializado en lo que es la evaluación. Entonces, para que lo tengamos presente. Tenemos lo que es la evaluación dada por el enfoque metodológico. Y ahí nosotros damos de lo que es básicamente la evaluación cualitativa y la evaluación cuantitativa. Cuando nosotros hablamos de esa evaluación cuantitativa, ¿a qué hacemos referencia? Es la evaluación que le damos un valor de carácter numérico a lo que se está evaluando, que es la que generalmente nosotros conocemos. Nosotros manejamos aquí un margen de valor de 0 a 5. Entonces, listo. Aquí, el estudiante hizo determinada actividad, le voy a colocar un 4,13. ¿Sí? Ahí le damos ese valor cuantitativo. Si nosotros hablamos del valor cualitativo, no le damos un valor de carácter numérico, sino ya mismo que le damos un valor de carácter procesual, en donde, bueno, en donde un valor de carácter descriptivo, en donde mencionamos, ok, que es prácticamente lo que nosotros podemos ver en una evaluación de carácter psicológica o similares, donde mencionamos, listo, el estudiante tiene estas fortalezas, tiene estas falencias, ¿sí? De pronto para que mejore tiene que hacer determinados aspectos. Ahí ya nosotros vamos a darle, no, usted no multiplicó bien, le voy a dar un 2. Sino, ok, usted no multiplicó bien, pero estoy notando que no multiplica bien porque no se conoce bien lo que es la tabla del 3, entonces vamos a mejorar en esos aspectos. Esos son los tipos de evaluación que debemos tener presentes y en cuenta, ¿sí? Allí, para que la traigo a correlación, ya en el momento en el que nosotros hablamos de esa evaluación, nosotros vamos con base en ello a identificar los criterios de evaluación. Les voy a compartir ahora lo que es el formato que tenemos aquí para el desarrollo de las sesiones o la planificación.
Entonces, si nosotros vemos, este es un formato de carácter sencillo, como les venía diciendo, el más sencillo que se puede encontrar, pero que cumple con los requisitos mínimos de una planeación. Entonces está lo que es el docente, en este caso son ustedes, ¿sí? La asignatura, por ende, educación física, el grado que ustedes van a escoger, ustedes decidirán si escogen el grado cuando ustedes hagan la planeación, si ustedes van a realizar esas dos planeaciones para un mismo grado o las van a hacer para grados diferentes. Si la van a hacer para un mismo grado, tiene que ser de carácter consecutivos. La temática que esté enfocada en los lineamientos curriculares o que se enfoque al grado o a la edad que tiene el estudiante, ¿sí? Yo no voy a ponerme a trabajar para un estudiante de grado noveno lo que son habilidades motrices básicas, porque esa temática ya no sería para ese grado. Ahí tienen que identificar cuál puede ser la temática para el grado que ustedes van a escoger. Tener presente en cuenta lo que es el objetivo general. Recuerden que cuando nosotros hablamos del objetivo general, es eso que nosotros queremos alcanzar a lo largo de ese periodo académico, de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Un ejemplo sencillo, vuelvo a traer lo que es las habilidades motrices básicas. Ese puede ser mi objetivo general. Habilidades motrices básicas, ¿sí? Desarrollar las habilidades motrices básicas en el estudiante. Cuando ya hablo de los objetivos específicos, nos centramos más específicamente en lo que queremos alcanzar dentro de la clase. Ejemplo, objetivo general, desarrollo de las habilidades motrices básicas. Dentro de la clase, voy a trabajar lo que es el equilibrio, ¿sí? Que es una habilidad motriz básica. Entonces, en el momento, bueno, voy a trabajar lo que es el equilibrio, qué ejercicios voy a realizar con el equilibrio, voy a trabajar lo que es la lateralidad, que estaría dentro de esos objetivos específicos, ¿sí? Cómo voy a trabajar identificar lo que es la lateralidad en el estudiante, que el estudiante identifique cuál es su lateralidad, ¿sí? ¿Qué lado es el que tiene hábil? También puedo hablar ahí los tipos de desplazamiento. Ahí ya nosotros nos enfocamos en el objetivo específico, lo que voy a trabajar dentro de la clase. Tengo el objetivo general, habilidades motrices básicas, pongo objetivo específico o lo que voy a trabajar dentro de la clase, como tal, lo que es desplazamiento, diferentes tipos de desplazamientos. ¿Cómo voy a desarrollar esos desplazamientos? Y eso lo trabajo o lo coloco dentro de los objetivos específicos. Ahí colocamos los logros. ¿A qué hace referencia los logros? Lo que nosotros deseamos que el estudiante logre y alcance. ¿Sí? Enfocado a ese objetivo, a esa temática de carácter general. ¿Ok? Y los específicos. Logros. Un ejemplo. Tipos de desplazamiento. Lograr que el estudiante identifique lo que es los diferentes tipos de desplazamiento. Raptar, gatear, arrastrarse, caminar, trotar, saltar, que podría estar ahí implícito. Eso podría ser. Podríamos otro logro, ¿cuáles son las diferencias entre cada una? Un logro, ¿cuál es el que más se le facilita? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y tenemos acá ya dentro de lo que es esta parte, que tienen que tener un plan A y un plan B. Presente y en cuenta que tanto el plan A como el plan B tienen que tener su misma duración. Estamos hablando de 2 horas de carácter académicos. En este caso, cada hora estaría durando 45 minutos. O sea, la planificación tiene que durar hora y media en este caso. Recordemos que hablamos de las fases. Son 3 fases que tenemos: inicial, central y final. Cuando hablamos de esas 3 fases, la parte inicial y la parte final máximo pueden tener una duración de 10 minutos. ¿Sí? El énfasis va a ser en la fase central, que es donde nosotros vamos a trabajar todo esto que hablamos anteriormente: la temática, los objetivos específicos, los logros y el objetivo general. ¿Ok? Entonces, para que lo tengamos ahí presente. Ay, ¿qué pasó, amigo? ¿Listo? Tenemos acá lo que es las actividades, que son las que ustedes o estrategias de aprendizaje van a realizar o enfocar dependiendo de esa temática que van a trabajar y dependiendo de la fase que van a realizar. ¿Sí? No puedo poner una misma actividad en la fase final que en la fase inicial, o en la fase inicial que en la fase central. Bueno, las herramientas que ustedes tienen, la duración de la actividad, por ende hay que tener en cuenta cuánto va a durar cada una de las actividades. Si voy a realizar un calentamiento articular, cuánto tiene que durar ese calentamiento articular. Si voy a realizar un calentamiento de carácter general, cuánto tiene que durar. Si es un calentamiento específico, cuál es la duración de
este calentamiento, qué herramientas necesito para el calentamiento, ¿sí? O las que voy a utilizar para las actividades de la parte central. Y por último, tenemos lo que son los recursos y criterios de evaluación. Por eso es que ahí yo identificaba los tipos de evaluación, ¿sí? Dependiendo de la sesión que yo estoy planeando, planificando del periodo académico, voy a mirar qué criterio de evaluación voy a colocar. No puedo colocar un mismo criterio de evaluación para una sesión final, en donde muy probablemente voy a colocar una evaluación de carácter sumativa, que para una sesión, llamémoslo intermedia, o para una sesión inicial. ¿Sí? ¿Cómo voy a evaluar cada una de esas actividades? ¿En qué nos basamos? Entonces puedo poner como ejemplo, listo. Primera actividad, lo que es el calentamiento general. ¿Ok? ¿Qué criterio de evaluación podría tener ahí en cuenta? ¿Listo? El estudiante realiza el calentamiento general acorde con lo que menciona el docente. Podríamos hablar allí. ¿Ok? ¿Cómo voy a hacer esa evaluación? ¿Y qué aspectos debemos tener en cuenta? Recordar que el plan B cumple con las mismas características que el plan A, pero ahí nosotros tenemos que presentar que sería un plan en caso de emergencia, de carácter sencillo. Por lo general nosotros en educación física trabajamos en un espacio abierto. ¿Qué pasa un día que me llueva? Un día que me llueva y no pueda salir y yo tenga todo programado. Iba a trabajar lo que era las habilidades motrices básicas, iba a trabajar lo que son lanzamientos, ¿sí? En donde les mandé a traer a los chicos pelotas o balones y ellos tenían que hacerse en un extremo de la cancha y el otro en el otro extremo de la cancha, en donde tenían que pasarse los balones de un lado a otro, pero justo empezó a llover el día de hoy, no pudimos salir. ¿Qué puedo hacer con este plan B para trabajar la misma temática, pero en otro contexto? ¿Mm? No puedo salir del salón el día de hoy. Mi salón tiene solo 20 metros por 20 o 20 metros cuadrados. ¿Cómo voy a trabajar eso? Si lo voy a trabajar de una forma teórica, si lo voy a hacer también de carácter práctica, pero cómo voy a implementar, qué variaciones le puedo realizar, ¿sí? Y todo eso tiene que estar también aquí implícito. Los criterios de evaluación obviamente van a cambiar. Diferente si yo trabajo fuera en que el estudiante se lanza con el otro, el balón con la mano, a que yo vaya a trabajar adentro lo que es lanzamientos, pero el criterio de evaluación va a ser totalmente diferente porque, bueno, puede que trabaje lanzamientos, pero ahora va a ser diferente. Me paro frente a lo que es el muro del salón y voy a lanzar y coger otra vez el balón. Ya no va a ser entre parejas, entonces ahí miramos cómo lo voy a trabajar. ¿Listo? Entonces son los aspectos básicos que nosotros debemos tener presente y en cuenta para la planeación que vamos a realizar. ¿Sí? Recordar el tipo de evaluación que yo voy a implementar, cuáles son esos criterios de evaluación que yo voy a implementar allí, cómo voy a evaluar X o Y actividad que voy a enfocarme. ¿Sí? Puedo, también tengan presente y en cuenta que nosotros hablamos de los tres componentes que están implícitos en los lineamientos curriculares de educación física. Componente motriz, componente expresivo corporal y el componente axiológico corporal. ¿Sí? Importante que involucren dentro de la planificación ese componente axiológico corporal. ¿Y cómo lo voy a evaluar? Componente motriz, ya les di ejemplificaciones, nada más con lo que era, listo, las habilidades motrices básicas, lo que eran los lanzamientos. ¿Sí? Componente expresivo corporal, ahí ustedes mirarán cómo lo realizan. Y axiológico corporal también. Entonces, para que lo tengamos presente y en cuenta. Aquí les comparto, ese es el formato que yo les compartí. Y recuerden el aspecto fundamental de la evaluación, la duración que tiene que tener cada una de las actividades para que lo tengamos presente. Entonces, no siendo más, ya con eso pues, quedo atento si tienen alguna duda, alguna inquietud. Perfecto. Un buen día para todos, que les vaya muy bien.